Perfecto. Buenas a todos, gracias por estar ahí y bienvenidos a nuestra nueva edición de Tejiendo Futuro. Estamos muy contentos con la edición anterior, donde hablamos de pensamiento crítico y las inteligencias artificiales. Si no lo vieron, nos pueden volver a ver por acá por LinkedIn, por nuestro canal de Spotify, Tejiendo Futuro, o por nuestro canal de YouTube, Tejiendo Futuro. Y queremos agradecer también a todos los que nos fueron dando feedback sobre el streaming y lo fueron viendo. A quienes vuelven y a quienes vienen por primera vez, bienvenidos. Y una noticia muy, muy especial que tengo el gusto de dar en este momento es que en marzo vamos a estar haciendo el streaming en vivo porque mi querido coequipe Benja viene para la Argentina, para Buenos Aires específicamente. Así que vamos a hacer el streaming conociéndonos cuerpito con cuerpito, uno al lado del otro, así que estamos muy contentos por esa noticia. Ya les vamos a dar más detalles para que puedan venir a compartir con nosotros el vivo y hacer ese streaming. Benja, bienvenido. Me encanta la idea de poder hacer el streaming allá, conociéndonos en vivo y en directo, así que nada, excelente oportunidad de estar ahí en Buenos Aires en marzo, así que bien, y súper contento con las reacciones y los comentarios que tuvimos del primer vivo, del vivo anterior. Súper buena onda la gente y esperamos que siga así. También estamos aprendiendo junto con ustedes. Estamos tejiendo el futuro juntos, así que bienvenidos a esta nueva sesión de Tejiendo el Futuro. Bien, y ahora les vamos a presentar a nuestro invitado estrella súper especial de la noche, Eduardo Amaya, o como bien Amaya, porque también salimos para la TAM, y como bien lo pueden leer, Lalo para los amigos. Bueno, él vive en México, hace más de 30 años que trabaja en el mundo de los recursos humanos. No nos queremos centrar en la cantidad, sino en la calidad de esos años de trabajo. Lalo trabajó en Alemania, en Bélgica, en Dubái, en Estados Unidos, obviamente en México, de donde es oriundo. Y bueno, queríamos, Eduardo, que nos cuentes, o Lalo mejor, que nos cuentes un poco de vos y si pudieras decirnos qué experiencia te llevó a ser quién eres hoy, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues muchas gracias primero. La verdad es que cuando me buscó Benja para ver si me unía a este proyecto, me encantó la idea. Creo que, como dices tú, no importa la cantidad de los años, sino la calidad de los años, pero bueno, pues cuando ya esa cantidad también son bastantes, creo que podemos aportar mucho a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces me encanta la idea. Muchas gracias por, por tenerme aquí. Perdón, he tenido un poco de tos y espero no me haga un ataque de tos en pleno live, pero bueno, déjame contestar tu pregunta. ¿Qué experiencia me ha llevado aquí? La verdad es que creo yo que no es una, son muchas. Yo siempre he sido muy, muy inquieto, siempre, lo cual no siempre es bueno. Yo recuerdo en alguna ocasión me decía una chica de mi equipo, cuando nos estábamos conociendo en un café, estábamos haciendo un café de recursos humanos con algunos miembros de mi equipo, me decía, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado, a Lalo del pasado? Y le decía yo, me hizo pensar, la verdad es que me sorprendió, me tomó fuera de sitio la pregunta, y lo primero que se me ocurrió es que creo que no hay que vivir la vida tan rápido y creo que no hay que presionarnos tanto y quererlo hacer todo tan rápido. Y entonces a tu pregunta, pues precisamente ese tan inquieto que he sido yo me ha llevado de un lugar a otro. Decías hace rato en la presentación, estuve en Estados Unidos 3 años, después estuve en Bélgica 1 año, después estuve en Alemania 2 años y medio, después en Dubái 2 años, y como que siempre era una cosa tras la otra, y el querer siempre, ya tengo esto, ahora quiero ir a lo otro, y ahora ya que lo tengo, quiero ir a lo otro. Entonces, todas las experiencias que he tenido han sido muy buenas, me han enriquecido mucho, me han hecho quien soy hoy, como lo decías, pero la verdad es que creo que en el fondo está ese espíritu aventurero e inquieto que tengo que no me deja estar tranquilo muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito
lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Estoy viendo los mensajes y por ahí veo a Gaby López, que es de Nueva Jersey, precisamente de mi tiempo cuando estuve en Nueva Jersey, y bueno, pues es parte de lo rico, ¿no? Que conoces mucha gente y bueno, pues así es que he llegado hasta estos momentos, Tam. Bien, me encanta. Bien, como todos saben, hoy estamos aquí por un tema en específico que hemos dado a llamar, y no por originales, sino porque ya existe el término, la renuncia silenciosa. Es un concepto que se estalló, digamos, en 2022 en las redes sociales, sobre todo en TikTok, pero se empezó a hablar de esto ya en los 2000. Entendemos que quizás es un término que no todos conocen o que es interpretado de una forma distinta a cómo se define en sí el concepto, pero se refiere sobre todo a un fenómeno que está cada vez aumentando más en el mundo. La consultora Deloitte hizo un estudio donde dice que el 40% de los empleados se sienten descontentos en su trabajo. Surge la casualidad que hoy en día hay varias generaciones coincidiendo en el momento laboral y podemos decir que la mitad de la generación Z y un 40% más o menos de los millennials afirman sentirse estresados todo el tiempo, un dato durísimo. Y quizás esa desconexión es algo o una de las causas que podemos pensar que llevan a esta renuncia silenciosa, que hoy vamos a profundizar un poco más con tus insights, Lalo. Y entonces, bueno, la gente, los empleados, están sintiéndose menos motivados para trabajar, para dar lo mejor de sí. Y estamos como tratando de pensar un poco en este vivo, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué se está dando esta huida masiva de las organizaciones? Benja, ahí no sé si querés agregar algo más y pasamos ya a Lalo. No, sí, impresionante también que el 2022, iba a decir el año pasado, pero ya pasa muy rápido el tiempo, el 2022 se hizo viral en TikTok el tema de la renuncia silenciosa, a nivel mundial, se empezó a expandir y todo el mundo empezó a hablar de la renuncia silenciosa. Entonces, algo que está siendo un trending topic, ¿no? En las redes sociales, básicamente queríamos entender, ¿no? Y ahí, Lalo, cuéntanos un poco tú, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es para ti la renuncia silenciosa? ¿Qué has podido ir entendiendo en toda la experiencia que tú tienes en las distintas organizaciones y cómo lo has visto últimamente? Pues mira, yo creo que, como decía Tam, es un término que como tal lo hemos usado apenas hace un par de años, pero yo creo que eso ha existido siempre, ¿no? Yo creo que el hecho de que un colaborador se desenganche y se desconecte de la misión organizacional o de la empresa para la que está trabajando, creo que empieza esa renuncia silenciosa ahí, ¿no? Cuando pues el empleado simplemente está por estar, cuando ya no da el 100%, sino que, como decimos en plan de broma, haces como que te pagan, haces como que trabajas porque hacen como que te pagan, ¿no? Entonces, pues estás sobreviviendo en la organización sin dar tu máximo. Entonces, imagínate el costo que tiene ese costo para las empresas, ¿no? Si la mitad de la gente de una organización, tú hablabas del 40%, Gartner, que es una consultora americana, también leía yo que el 50% de la gente no confía en su organización y por lo tanto no se compromete con ella. Pues imagínate el costo que eso tiene para la empresa, ¿no? Tener a alguien y en países en donde el costo de, digamos, de la mano de obra, el costo de el salarial es tan alto. En algunas industrias, por supuesto, la parte del costo laboral es el principal costo de su estado de resultados, digamos. Imagínate tener al 50% de la gente desconectada, ¿no? ¿Qué impacto Totalmente tiene esto para la organización? Y bueno, pues eso, como lo hemos visto, se ha ido acrecentando después de la pandemia. A mí algo que, pues yo creo que lo que me gusta mucho que nos dejó la pandemia es esa capacidad que ahora tenemos todos
de ser más auténticos y de expresar más libremente lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y no estar dispuestos a perpetuar una situación que nos hace sentir incómodos, ¿no? Y hablando de las organizaciones, y eso pasa a todos los niveles, eso pasa porque solemos pensar en la renuncia silenciosa con gente de mandos medios, gente de la línea, pero en realidad sucede en todos lados, sucede hasta con la C-suite, ¿no? Con el primer nivel organizacional. Yo he estado muchos años trabajando en grupos directivos y es increíble, imagínate el costo que tiene para la organización cuando el CHRO, cuando el CMO, el vicepresidente de operaciones no está enganchado y no está comprometido con la organización. Imagínate el costo que eso tiene, ¿no? Entonces sucede en todos los niveles y creo que ahora se reconoce un poco más, pero en realidad es algo que ha existido siempre. Lalo, y hay una pregunta importante. ¿Dónde se produce ese desenganche, no? Porque por ahí cuando uno entra en una nueva organización tiene un montón de expectativas, un montón de ilusiones y hay mucho entusiasmo, ¿no? ¿Dónde se produce ese desenganche donde la gente dice, aquí ya no me estoy sintiendo tan cómodo o no está conectando tanto con mi propio propósito? ¿Dónde lo ves tú? Pues mira, yo creo que no es una causa, no creo que es la causa, yo creo que es el conjunto de diferentes situaciones. En mi experiencia, y también un dicho muy viejo que es que la gente se une a las organizaciones por diferentes razones, ¿no? Por la reputación que la organización tiene, por la misión fundacional que tiene, por las oportunidades de crecimiento, porque le gusta el producto, en fin. Hay muchas razones por las cuales una persona se une a una organización, pero la mayoría de las veces la deja por el jefe. Entonces, para mí, el liderazgo, el mal liderazgo, es increíble cómo llevamos tantos años hablando de la necesidad de desarrollar líderes y sigue siendo para mí el talón de Aquiles de las organizaciones. Entonces, yo creo que no es una sola la razón, pero si yo tuviera que elegir la más importante, la que más he visto en mi experiencia, es un mal líder. Son los líderes los que muchas veces promueven que esto suceda, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, ahí hay un tema está la marca empleadora, ¿no? Donde se produce una química entre la persona y lo que ve de la organización, y cuando entra se encuentra con un líder que dice, aquí se acabó la magia. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo tenemos que preparar a nuestros líderes para que esa magia continúe, ¿no? Y que al final también hay una presión sobre ellos, ¿no? Para poder manejar este descontento, este desenganche que hoy día hay menos tolerancia, el umbral es más pequeño para desengancharse. Yo creo que dices algo muy importante, que es la expectativa que también las organizaciones tenemos sobre los líderes, ¿no? Inclusive a mí me ha tocado ver líderes que dicen, o gente que estás promoviendo un rol de liderazgo y dicen, no estoy listo, no estoy listo, o no sé si quiero hacerlo, porque ahora en el mundo en el que nos encontramos, ahora ya no solamente es liderar un equipo, sino a lo mejor liderarlo a distancia o peor aún en un híbrido, mezclar pues tu capacidad de liderazgo. Ahora tienes que hacer ciertas cosas para el equipo cuando está presencial, cuando está virtual, cuando está remoto. Entonces, cada vez es más lo que se le exige a un líder y la verdad es que pocas veces las organizaciones los acompañamos en ese desarrollo, ¿no? Muchas veces premiamos a alguien que viene haciendo su trabajo muy bien, a alguien que tiene muchas competencias técnicas o del puesto, de la posición que está haciendo, pero a la hora que lo montamos a un rol de liderazgo, no lo acompañamos en eso, ¿no? Entonces, yo creo que parte del reto está como líder el saber identificar cuáles son las necesidades de nuestros colaboradores. Otra vez, se dice mucho más fácil de lo que se hace, ¿no? Porque además las expectativas de cada colaborador varían muchísimo, varían de una persona a la otra. Por supuesto está el tema generacional, pero también está el momento de vida en la que está la persona. Entonces no es lo mismo lo que un colaborador espera cuando es recién egresado, por ejemplo, de la universidad y se contrata por primera vez, que cuando alguien que ya está más cerca del retiro, por ejemplo, o alguien que tiene
se casa recientemente y está la pareja, los dos trabajando, entonces sí tienen un doble ingreso, que con alguien que quiere estudiar una maestría. Vaya, hay tantas expectativas hacia la organización, hacia los líderes, que para mí ese es un reto que es importantísimo y parte de cómo trabajarlos con el famoso EVP o el Employee Value Proposition, y ahí es donde como organizaciones tenemos que ser mucho más creativos para tratar de maximizar la experiencia de cada uno de los colaboradores, hacerlo lo más flexible y hacerlo lo más acorde pues a lo que los principales grupos poblacionales de la organización están esperando, ¿no? Para mí eso es una de las cosas que a mí es un tema que me apasiona por la complejidad y por lo redituable, lo altamente redituable que es cuando lo sabes hacer bien. Tengo dos preguntas en relación a lo que decías, Eduardo, te las hago las dos y vos ves cómo componés la respuesta. Por un lado, entender si más allá de los malos líderes que tenemos, ¿hay algún otro factor que vos sientas dentro de las organizaciones que influyen? Digo, me parece como un montón darle solo esa carga a los líderes, ¿no? De alguna manera. Y la otra pregunta, que creo que se relaciona, tiene que ver con, bueno, ¿en qué necesitamos darle ese apoyo a los líderes? ¿Qué es lo que les está faltando? ¿Dónde están fracasando? Pues yo creo que, entre otras cosas, en donde están fracasando es en lo que decía yo hace rato, ¿no? El no saber leer las necesidades de sus colaboradores, de su equipo. Y aquí como áreas de talento humano, como áreas de capital humano, creo que jugamos un rol preponderante. Yo creo que como nunca en la historia pues reciente, yo creo que nunca las áreas de talento humano habían sido tan importantes como ahora, porque precisamente mucha de lo que se requiere de nosotros es el poder acompañar a esos líderes a que desarrollen esas habilidades, ¿no? Entonces, yo creo que cuando el líder pierde su espontaneidad y se olvida de las cosas que él mismo como líder necesita, pierde la capacidad para entregárselas a su gente, ¿no? Los líderes normalmente, idealmente vienen, pues traen una carrera detrás de ellos y vienen con ciertas necesidades, ¿no? Que otra vez, esas necesidades varían mucho de persona a persona y varían de generación en generación, pero creo que nosotros como áreas de recursos humanos y la alta dirección debe generar la capacidad y la flexibilidad para ofrecer a cada uno estas experiencias que ellos están buscando. Y tampoco creo que deba de ser una labor únicamente de la organización o únicamente de las áreas de talento humano, ¿no? Creo que el colaborador mismo tiene que tener la responsabilidad de autogestionarse, de automotivarse, de pues desarrollarse y la organización lo que tiene que hacer es entregarle una serie una oferta de diferentes elementos para que el empleado vaya tomando las cosas que necesita, que va identificando, que lo van a ir ayudando a crecer, ¿no? Entonces, creo que también sería injusto cargar de toda esa responsabilidad únicamente a la empresa o únicamente a las áreas de talento humano. Creo que también hay que hacerle ver al colaborador que pues el principal responsable es el mismo, ¿no? Totalmente. Es un tema al final 360, ¿no? Es un tema de liderazgo, es un tema de la compañía, es un tema también de empoderar a los profesionales, cómo ellos mismos van empujando y van liderando su propia carrera, ¿no? Entonces, no solamente el descontento personal que tengo con lo que me rodea, pero cómo yo me hago protagonista de eso. Y en ese caso 360 también hay un punto, ¿no? Tú hablaste de un impacto en la organización y evidentemente esa renuncia silenciosa donde esa persona, por así decirlo, ya no se está entregando al 200%, sino que está empezando a regular su nivel de entrega, su motivación, etcétera, tiene totalmente un impacto en la productividad al final del día, ¿no? Y en el desempeño de la organización. ¿En qué otras cosas ves tú que se genera un impacto en la organización? Pues quizás uno sea el efecto multiplicador que esto tiene, ¿no? Cuando un colaborador no está enganchado, es muy común que empiece a contaminar al resto del equipo. Entonces,
bastante malo es cuando tienes a una persona en esa situación, pero cuando esa persona, por ejemplo, es un líder de opinión o cuando es alguien que tiene interacción con más gente en la organización, como normalmente, evidentemente sucede, pues es el efecto secundario es mucho mayor, ¿no? Porque cuando el ambiente quizás no es tóxico, pero una persona empieza a generar esa toxicidad, empieza a contaminar a los otros y esto se va desarrollando. Es mucho más fácil, ahora que he estado estudiando mucho de neurociencia, algo que he aprendido es que tres malas experiencias o tres malos momentos perdóname, que tres buenas experiencias, tres buenos elementos compensan uno malo, es decir, por cada mala experiencia que tienes, por cada mal momento, tienes que vivir tres buenos para nivelarlo, ¿no? Y lo mismo sucede con estas cosas, ¿no? Si son, tiene que haber tres colaboradores satisfechos, contentos, realizados, para compensar a uno que está mal, ¿no? Entonces, imagínate la proporción de 3 a 1. Entonces, ese 1 puede ser muy nocivo para la organización. Entonces, creo que ese es otro impacto, Benja, sobre lo que me preguntas. Creo que el efecto multiplicador, el efecto dominó que esto tiene, ¿no? Uh-huh. Oye, también hablaste de algo súper interesante, del tema generacional. Hay equipos que son muy diversos, ¿no? Donde, como dices, uno se está casando, otro está teniendo hijos, otro ya superó quizás la demanda de los niños y los hijos están más grandes, etc. Y hay muchos intereses entre medio. ¿Cómo se gestiona un equipo diverso, ¿no es cierto? En donde a lo mejor hay una parte del equipo donde está en esa renuncia silenciosa y la otra parte del equipo se empieza a ver afectado con esto. Pues otra vez yo creo que es como líder involucrarte con tu equipo e saber identificar estas necesidades, ¿no? Algo que quizás es un poquito diferente a lo que me preguntas, pero que me recordó tu cuestionamiento, una experiencia. Por ejemplo, yo vengo más recientemente de la industria pues de la salud, ¿no? De un hospital. Y el ver cómo han cambiado las generaciones, por ejemplo, los residentes, ¿no? Los residentes que son estos jóvenes que terminaron la carrera de medicina y que se están integrando, están estudiando una especialidad en un hospital y empiezan pues a hacer su carrera en el mundo pues de la medicina. Y cómo hoy, también lo mencionabas tú hace rato, cómo hoy la tolerancia ha bajado, ¿no? Esos residentes que históricamente, pues, y lo hemos visto en películas, los hemos visto en series de televisión, cómo les hacen la vida imposible los de nivel superior, los que tienen, les decimos R1, es el residente del primer año, el R2, el R3 y el R4, y cómo va cascadeando todo y le van pegando al de abajo, y cómo estos residentes de las nuevas generaciones ya no tienen el aguante, ya no tienen pues no tienen el por qué aguantarse, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que vemos y de los retos que los líderes que ya tienen muchos años, ¿no? Hablando yo de esta industria en la que te estoy platicando, que les estoy comentando, pues vemos gente que tiene 60, 70 años, mucho más longevos que lo que vemos en otras industrias, por ejemplo, donde tú y yo nos conocimos, Benja, en donde pues a los 60, 65 años la gente se empieza a retirar. Aquí no, aquí la gente de 70 y de 80 años sigue elaborando y además sigue formando a las nuevas generaciones. Entonces, tienes conviviendo formas de pensar muy diferentes, tienes conviviendo formas de ver la vida muy diferentes y donde ahora la resiliencia es diferente y cómo solemos las generaciones que tenemos más tiempo en las organizaciones, cómo solemos etiquetar a esas nuevas generaciones como la generación de cristal, ya no aguantan, ya no... A mí me molesta mucho esa etiqueta que les hemos puesto a las nuevas generaciones, que creo que como nunca la generación X recibió una cantidad de etiquetas enorme y bueno, ahora la generación Z, los centennials, también van en ese rumbo. Pero, ¿cómo los tachamos de ser mucho menos tolerantes que nosotros? Yo creo que simplemente eso cambió para todos, inclusive para nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, como líder, el saber gestionar que eso, o saber aceptar primero, identificar que eso ya cambió y después gestionarlo,
es un reto enorme y creo que no hay una receta mágica, ¿no? Perdóname, Tam, creo que quieres No, me quedé pensando quería hacer un comentario un bocadito nada más, en esto que decías de cómo etiquetamos esa generación. Yo me cansé lo mismo de escuchar como, ay, no quieren trabajar, ay, todo les molesta, todo les duele, y en relación a lo que vos decías, pensaba en, bueno, quizás los más viejos no estamos queriendo escuchar lo que nos están trayendo para decirnos en cuanto a cómo debemos adaptarnos, cómo tenemos que ser más flexibles, cómo tenemos que empezar a ponderar nuestra vida personal con la vida laboral. Digo, me parece que vienen a mostrarnos un montón de estas cuestiones que de mi generación, las anteriores, digo, pienso en mi mamá, que era como el sacrificio de trabajar. Ella nombra la palabra sacrificio, hay que sacrificarse. Digo, alguien que te dice, mira, yo no me voy a sacrificar, yo quiero ganar mi dinero, pasarla bien en mi vida personal, tengo otros propósitos, tengo otras cosas que me interesan, quiero vivir mi vida, ¿no? Y vivir no es solo trabajar. Me parece que también hay algo como de, bueno, no quiero escuchar esto, no quiero escuchar esto, porque si lo escucho, ¿qué hago con lo que escuché, no? Entonces le ponemos la etiqueta. Bueno, no, son de Claro. cristal. Y además nos saca de nuestra zona de confort, porque no sabemos gestionarlo, porque además nos están mostrando un espejo de algo que a lo mejor nunca nos atrevimos a hacer y que hoy inclusive a lo mejor no nos atrevemos a hacer, pero ¿quién de la generación X o de los baby boomers que todavía están trabajando, quién no busca lo mismo que buscan ellos? ¿Quién no busca un balance de vida y trabajo? ¿Quién no busca un reconocimiento por el trabajo que estamos haciendo? ¿Quién no busca una comunicación abierta con nuestro jefe? ¿Quién no busca ser auténtico en lo que está haciendo? Entonces yo creo que por eso a mí me molestan mucho esas etiquetas, porque no es de esas generaciones de cristal que les están llamando, simplemente ellas se están atreviendo a hacer algo que nosotros no hicimos y que inclusive hoy no nos atrevemos a hacer, y por eso la renuncia silenciosa otra vez, porque como no tengo el reconocimiento, como no tengo esa oportunidad de comunicación, yo tampoco lo estoy aguantando ya, y menos después de la pandemia. Eso me hizo abrir los ojos, pero yo no lo estoy aguantando, pero otra vez me quedo aquí haciendo como que trabajo, porque hacen como que medio me pagan y porque hacen como que estoy en un ambiente más o menos bien, y de ahí viene la renuncia silenciosa otra vez, ¿no? Oye, ahí hay un tema que se vuelve súper apasionante, el tema de la categorización, de la diversidad, etcétera, que me encanta. Y hay un tema que quería poner sobre la mesa. Me parece que es una generación que son mucho más emprendedores, son mucho más resilientes a la frustración, tienen mucho más sueños. Pero bueno, yo quería retomar un poco el tema de la renuncia silenciosa y preguntarte, Lalo, ¿cómo uno se da cuenta que está renunciando silenciosamente? ¿Es algo concreto, explícito? ¿O cómo se siente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tu pregunta es hacia uno como individuo o hacia el líder? Uno como individuo. Te voy a platicar y voy a ser muy, muy transparente. A mí me ha pasado, por supuesto que me ha pasado, y no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces. Por eso te digo que eso no es de la pandemia, ¿no? Esto viene desde siempre. Y yo me doy cuenta cuando ya pierdo ese enganche, cuando dejo de interesarme en qué pasa a mi alrededor, dejo de platicar con la gente, dejo de querer saber en qué está la organización, cuáles son los proyectos que vienen, cuál es el plan estratégico de la organización a 5 años, en las conversaciones, en las reuniones con mis pares, en preparar un town hall, por ejemplo, para el resto de la organización. Empiezo a perder la motivación y el enganche y el querer yo contagiar con ese optimismo que normalmente tengo a los demás. Y empiezo a decir, bueno, pues me da lo mismo, pues si se enganchan bien y si no, ni modo, su problema. Empiezo a perder esa pasión que normalmente tengo. Es cuando digo, aquí algo pasa, ¿no? Aquí algo está sucediendo que estoy perdiendo ese enganche. Uh-huh. Ese es como que empiezo. Y me ha pasado también en algunos momentos en mi carrera que o un domingo en la noche que se hace la tortura de que al día siguiente va a ser lunes, que a todos nos ha pasado, o que cuando llegas al estacionamiento de la oficina y llegas y dices, puta, me tengo que bajar y tengo que ir otra vez allá arriba al 4º piso a trabajar, y tomas aire y te metes en tu disfraz de empleado feliz. Pero todos los que hemos estado desenganchados en algún momento nos damos cuenta de ese
pues de ese clic que pasamos, y creo que ahí es cuando empezamos en esa renuncia silenciosa, ¿no? Y en eso, una pregunta, ¿hay posibilidad de recuperar a alguien que ya renunció silenciosamente? ¿Es recuperable eso? Definitivamente sí, yo creo que sí. Y otra vez, la responsabilidad no es de la organización, yo creo que la responsabilidad es de uno mismo. Así es que, porque muchas veces también me ha pasado en altibajos que empiezo con ese desengancharme y luego cómo vuelvo a subir. Así es que sí, depende 100% de mí mismo, del individuo. Y como organización, yo creo que para mí lo que más sirve es cuando el colaborador se siente retado, cuando el colaborador se siente reconocido y cuando el colaborador se siente escuchado. Entonces, como líder, es saber identificar, y por eso yo insisto mucho a lo largo de esta plática, el involucrarte con tu gente, el bajar a tomarte un café con ellos, el ir al comedor con ellos a platicar, el darte una vuelta por el piso, el estar hombro a hombro con ellos, el invitarlos a algún proyecto. El estar en contacto con ellos constantemente te permite sondearlos, te permite conocer sus necesidades y poder identificar estas cosas. Entonces, a mí me gusta mucho retar a mis equipos, retarlos a través de proyectos, retarlos a través de movimientos cross, por ejemplo, no necesariamente hacia arriba, sino un swap de uno con otro. Y ahí tú te vas dando cuenta cuando alguien quiere hacerlo, cuando alguien realmente quiere correr esa milla extra, porque tiene todavía la pasión, cuando la gente se vuelve apática y cuando ya no quiere, lo que te decía yo que me ha pasado cuando lo he vivido yo como individuo, ¿no? Cuando ya no sientes ese clic que te prende la llama al inicio del día, se nota, y como líder, cuando estás lo suficientemente cerca de tu gente, se nota, y bueno, creo que sí es recuperable, pero otra vez es uno, con una comunicación muy cercana con ellos, y dos, es encontrar la forma en la que ellos pueden encontrar ese empoderamiento, ese reconocimiento y ese reto que los ayude a crecer, ¿no? Lalo, ahí nos hace una pregunta Martín McClure, perdón si lo pronuncio mal, diciendo, pero te pregunta específicamente cuál crees que es la principal razón para perder esa motivación o enganche. Y agrego, en tus experiencias, ¿hay un factor común esas veces que la perdiste? La verdad es que yo cuando lo he perdido ha sido por dos razones, y quizás va una con la otra. Decía yo al principio de la conversación, por un mal liderazgo, un liderazgo que no escucha, que no reconoce, que no empodera, y que no deja escuchar mi voz, que puedo tener o no la razón, pero el no tener yo la seguridad psicológica en un ambiente para poder decir lo que estoy pensando, que insisto, puede ser bueno o malo, puedo tener la razón o no, pero el perder esa seguridad de poderme expresar, para mí eso es cuando empiezo a desengancharme y cuando me doy cuenta que no quepo ya más en ese equipo, ¿no? Pero déjame irme un poco más atrás, que creo que eso es para mí lo más importante, es cuando pierdes el para qué en lo que estás haciendo, es cuando ya no tiene sentido que estés en un puesto o en una organización. Y no en un por qué, en un para qué, que creo que es diferente. El para qué es ese, así como las organizaciones tienen un propósito, tienen una visión, cada uno de nosotros como individuo tiene que tener también un propósito y una visión. El sentir que lo que estamos haciendo para la organización, para el equipo con el que estamos, cuando hay un para qué, es cuando es mucho más poderoso ese drive que como colaborador nos ayuda a sobrepasar esos retos, porque también es cierto que tenemos que ser resilientes. Yo escribía en Facebook, luego me da por escribir y como no tengo en dónde lo pongo en Facebook y a veces hay quien me leía y quien no, pero escribía yo, y perdón por el francés, pero yo decía, tenemos todos que tragar mierda siempre en las empresas en las que estamos. Y yo respondía, pues sí, un poco, la verdad es que sí, tenemos que, a lo mejor no hay que ponerlo en esos términos tan feos, pero sí tenemos que ser resilientes y tenemos que tener la capacidad de no tomarnos las cosas de manera personal, de no tomarnos las cosas demasiado en pecho. Yo te puedo decir una característica, ya he aprendido a conocerme, tengo la piel muy delgada, yo no
no me es fácil trabajar con líderes que gritan, que te quieren humillar, que se quieren pasar de la raya. No me es fácil a mí. Sin embargo, tengo que tener la capacidad de no tomármelo personal y de lograr salir adelante. Y ahí es donde quizás estas nuevas generaciones, a lo mejor por la falta de experiencia, por la falta de, pues sí, de esos contactos difíciles que a lo mejor otros hemos tenido en las organizaciones, han perdido la tolerancia, y es donde nosotros como gente de más tiempo tenemos que acompañarlos y de hacerles entender que no es tan malo, ¿no? Que hay que ser también empáticos con el líder que te está, y hay que aprenderle a ese líder que te está tratando mal, porque estás también aprendiendo cómo no hacerlo tú, ¿no? Lo peor que puede pasar es que le copies ese estilo y que quieras tú después implementarlo con tus equipos, ¿no? O sea, que lo aprendas al grado de que lo vivas. Yo creo que hay que aprenderlo para no seguirlo, ¿no? Entonces, creo que es parte del aprendizaje que también pues, nos dan los años y estas canas que nos dejan la barba y el cabello, ¿no? Totalmente, yo creo que ahí hay un tema súper importante que es poder empatizar con el líder, ¿no? Poder empatizar con el otro. Por un lado, con el líder, desde el punto de vista de entender, bueno, cuál es la presión que tiene, los resultados que tiene que responder, cosas por el estilo, y que a veces a lo mejor no ha aprendido en su experiencia o no tiene la oportunidad de aprender de otro buen líder y copia quizás malas prácticas, ¿no? Entonces, muchas veces nos ponemos a juzgar desde un punto en donde lo categorizamos, volvemos a categorizar y poner ahí un juicio y no empatizamos realmente. Pero bueno, la empatía tiene que ser para los dos lados. Y en eso que tú... Y sabes que, perdóname que te interrumpa, Benja, pero eso también nosotros como colaboradores ponemos una carga muy grande en el líder, que creemos que tiene que saber todas las respuestas, tiene que saber más que yo, tiene que ser perfecto, me tiene que coachar y me tiene que comunicar y me tiene que motivar y me tiene que... Y a veces somos muy injustos como empleados, como colaboradores con el jefe, ¿no? Lo que acabas de decir, a lo mejor eso es lo que aprendió él o ella. Tenemos que empatizar con ellos y también ayudarles, pero eso se crea construyendo una comunicación bidireccional, ¿no? Porque también, si no existe la apertura para escuchar una crítica tú como jefe, la gente no se va a acercar a decírtelo, ¿no? La gente no se va a sentir con la confianza de darte feedback a ti también. Como yo creo que ahí está la palabra clave, perdona, pero ahí está la palabra clave, la confianza, ¿no? Si somos capaces de poder establecer puentes de confianza, podemos conversar de cualquier cosa, ¿no? Totalmente. Podemos hablar de cuáles expectativas tienes tú, cuáles tengo yo, y podemos tener esa liberación, ¿no? De decir, oye, tengo la confianza para decirte que estoy renunciando silenciosamente, ¿no? Tiéndeme una mano y ayúdame, ¿no? O yo estoy esperando esto de ti y tú puedes tener la confianza y me dices que yo no te lo puedo entregar, construyámoslo juntos a lo mejor, ¿no? Entonces, para mí la palabra clave hoy día de liderazgo, más que el compromiso, más que feedback o retroalimentación, es la creación de confianza. Creo que eso puede ayudar mucho a solucionar esta parte de la renuncia silenciosa, tanto para el líder como para el colaborador. Quería agregar nada más que resoné mucho en esta parte, y para mí, además de la confianza, es súper importante como tener una comunicación transparente como líder, ¿no? Porque si uno también, desde la posición de liderazgo, puede contar por qué estamos haciendo las cosas, cuáles son las cosas que se le exigen a uno y por lo que uno exige al otro, etcétera, digo, se genera esa confianza. Y me parece que también es mucho más fácil para el que no está liderando en ese momento sentirse parte igualmente de lo que está haciendo, ¿no? Y quería agregar solo muy pequeñita con esta última parte. Yo una vez le dije a un jefe que estaba renunciando silenciosamente, le dije, en un momento se me acaba la fichita de la motivación, de la automotivación, ¿qué hacemos, no? Y no supo qué hacer, no tenía herramientas para o proponerme algo o trabajar de distinta manera, digo. Entonces, ¿cómo también se replica, y era el dueño de la empresa, ¿no? ¿Cómo se replica también no solo el líder, sino como desde los dueños, ¿no? Claro. Me parece súper interesante para pensar también, perdón, era el comentario. Benja, todo no, muy bien, muy bueno, muy cierto. Perdón, adelante, Benja, sí. Dale, adelante.
No, iba a decir que estoy completamente de acuerdo con Tam y luego muchas veces, y mira que también he estado en empresas familiares, me ha tocado en lugares tan lejanos como la India, trabajar para una empresa familiar y luego aquí en México para una empresa familiar. Y la verdad es que creo que a veces ellos la tienen más difícil porque ellos, digamos que heredan o son una generación posterior a la que creó la firma y tienen cero experiencia como líderes, ¿no? Entonces, pero además tienen el poder y están subidos en ese trono del Olimpo que les cuesta mucho trabajo bajarse, ¿no? Y lo que hablabas, Benja, la palabra es confianza, definitivamente estoy de acuerdo contigo, la palabra es confianza, pero también creo que la palabra como líder es el tener la vulnerabilidad, saberte mostrar vulnerable para que la gente se acerque contigo. Si tú quieres demostrar que eres el líder perfecto y el jefe que está en ese trono del Olimpo, la gente nunca se va a acercar a ti y nunca va a construir esa confianza, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, para ir cerrando, siempre nos gusta cerrar preguntándote, o a nuestro invitado en este caso a vos, nosotros siempre llegamos a un punto en el que estamos porque también crecimos, fuimos inspirándonos en un montón de personas y hoy, y esto me permito decirlo yo, que ya sos un grosso, como decimos en Argentina, seguramente hay alguien que también te esté inspirando, ¿no? Porque no es que uno llega a cierto punto y ya no se inspira más. Entonces, entender quién hoy nos podés recomendar o en qué estás leyendo, qué persona, qué te está inspirando para seguir creciendo y desafiándote. Uy, qué pregunta tan difícil y tan fácil, porque la verdad es que, bueno, a lo largo de mi carrera siempre he encontrado gente que me inspira y gente que me ayuda. Hace rato que estábamos hablando de lo que es un buen líder, como que en paralelo pensaba yo, alguien que me ayudó muchísimo en mi carrera, pero me ayudó no no solamente por ser buena gente, sino porque para mí ese es no es el ejemplo, es uno de muchos ejemplos de buenos líderes que he tenido, que es alguien que me retaba, que me tenía la confianza, que me decía vas, y si me equivocaba, estaba ahí conmigo, y estaba listo para el siguiente reto, que es un jefe que tuve en Alemania, el que me apoyó en mi carrera internacional en BASF, es un señor que ya no está en la empresa, tampoco en BASF, se llama André Becker, un alemán que ahora es el CHRO, fue el CHRO de BASF, de BASF, y ahora es el CHRO de una cadena de supermercados muy grande, tipo competencia de Walmart, Lidl se llama en Alemania, es un cuate buenísimo, pero a nivel ya quizás un poquito más académico, a quien sigo, pues yo últimamente he estado estudiando muchísimo de neurociencia, ¿no? Y cómo utilizar la neurociencia para el coaching. Y alguien que me ha gustado mucho su filosofía, se llama es Positive Intelligence, la filosofía de inteligencia positiva, que habla mucho de cómo estamos llenos de voces, todo el tiempo hay voces en nuestra cabeza que nos están hablando y que supuestamente nos están alentando a hacer cosas, pero que muchas veces vienen desde una emocionalidad negativa y entonces lejos de ayudarnos e impulsarnos, nos sabotean. Este señor es un señor que se llama Shirzad Chamine, él es un estudioso muy importante de Stanford, trabaja con muchos CEOs en Silicon Valley y en las principales organizaciones en Estados Unidos. Y la verdad es que me gusta mucho cómo fundamenta todo lo que hacemos en el coaching, todo lo que hacemos cuando queremos ayudar a alguien, lo fundamenta en la neurociencia. Entonces creo que eso es algo que a mí me ha estado ayudando muchísimo. Él y una mujer también del MIT, se llama Tara Swart, S-W-A-R-T, que también habla mucho de neurociencia y que además son cosas que se complementan estas dos ideas. Me encanta el hecho, cuando hablan de la neuroplastía, de cómo no dejamos de aprender, por más, hablábamos hace rato de las generaciones, cómo seas un baby boomer, seas una generación X, puedes desarrollar nuevas neuronas, puedes desarrollar nuevas conexiones o sinapsis neuronales para adquirir nuevas habilidades, para reforzar habilidades que ya tenías y para hacerte un mejor líder. Eso es algo que encuentro apasionante, que últimamente he estado estudiando mucho y me gusta mucho. Bien.
Está increíble, bueno, tenemos mucho para inspirarnos, entonces la neurociencia me gusta y el Positive Intelligence, creo que por ahí hay una buena rama de aprendizaje y es parte de eso, ¿no? O sea, como le pusimos nosotros a este espacio de tejer, es ir construyendo, es ir aprendiendo, es ir creciendo. Y nada, te agradecemos mucho, Lalo, este espacio de tiempo. Creo que fue una conversa bien, bien rica, aprendimos muchísimo. Esperemos tenerte más adelante nuevamente por aquí en algún streaming que hagamos de Tejiendo Futuro, conversando de otro tema. Así que nada, bienvenido. Esta es tu casa también cuando quieras. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por haberme permitido pues, platicar un poquito. Como decían, hay muchísima tela, muchísimo que tejer, así es que podremos pasarnos horas aquí. Entonces, encantado que me vuelvan a invitar. Muchas gracias a ti, Tam, a ti, Benja, por la invitación, a las personas que nos siguieron. Y bueno, pues nos vemos pronto otra vez. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Además, Tam, me encanta cómo dices Lalo Amacha. Entonces, si lo puedo escuchar otra vez, aquí estaré. Gracias. Aquí estuvo Lalo Amaya con nosotros. Amaya. Muchas gracias por venir, a todos los que participaron, a todos quienes vean y escuchen la réplica. Nos pueden dejar sus comentarios acá en el canal. Y nos estamos viendo. Gracias, Lalo. Gracias, Benja. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Bye, Un bye. abrazo.